En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. No sé si alguno ya se ha preguntado alguna vez por qué a Dios le dio por empezar a crear. La Trinidad eterna vivía plena y suficiente consigo misma, con ese deleite eterno que había entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en un determinado momento de la eternidad a Dios le plació crear todas las cosas. Génesis 1:1 así dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sabemos también que por las Escrituras, en Salmos 19:1, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De su abundancia, de la abundancia de su gloria eterna, Dios entonces decide crear. ¿Y para qué crea Dios? Para compartir con su creación la belleza de lo que Él es, su gloria, su majestad, su grandeza, su misericordia, su gracia y todas las virtudes eternas que de Dios emanan. Dios escogió revelar su gloria a través de su naturaleza. Dios decidió también hacer eso, revelar su gloria a través de personas, de individuos, de un pueblo. Y Dios revela su gloria a través de escoger por amor a un pueblo, por un amor incondicional, no mirando ninguna condición que ese pueblo tuviera para atraer su atención. En esta odisea de la revelación de la gloria de Dios, empezamos a ver cómo Dios revela su gloria a través de Israel, empezando con Abraham, y cómo sigue con sus descendientes. En Génesis 12, versículo del 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis también, capítulo 22, 17 al 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Más adelante vemos, como hemos visto ya en Éxodo, como Dios habla a Moisés, libera al pueblo y muestra en Faraón y en su pueblo su gloria, su mano fuerte. Y luego en Deuteronomio 7, versículos 6 al 9, leemos: porque tú eres pueblo santo, Dios hablando a Israel, su pueblo, los descendientes de Abraham. Porque tú eres pueblo santo para el Señor, pueblo separado para el Señor. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. También vemos en Josué 4, del 19 al 24, en la travesía del Jordán, ya Dios ha dado su ley a su pueblo. Ya Dios llevó a su pueblo a la entrada de la tierra prometida. El pueblo cruza el Jordán. Ya Moisés subió al monte y reposó. Y entonces Josué, ya liderando al pueblo, vemos ese episodio que ocurre justamente cuando cruzan el Jordán. Capítulo 4 del libro de Josué, versículo 19 al 24. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriente de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando vuestros hijos pregunten a sus padres el día de mañana diciendo: ¿qué significa estas piedras? Entonces lo explicaréis a vuestros hijos diciendo: Israel cruzó este Jordán
en tierra seca, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis, tal como el Señor vuestro Dios había hecho al mar Rojo, el cual Él secó delante de nosotros hasta que pasaron, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios para siempre. Una y otra vez, hermanos, vamos viendo en el relato bíblico cómo Dios afirma quién es, revela quién es a través de sus promesas, de corregir a su pueblo cuando se desvíe de su camino y de redimir a su pueblo de su pecado. Y Dios no solamente se da a conocer a su pueblo cuando hace eso, sino a todas las naciones de la tierra, en vista de todos los demás pueblos, paganos, pueblos que seguían a dioses falsos. Dios revela quién Él es a través de la obra que hace en su pueblo. De una manera muy incisiva en el profeta Ezequiel vemos una y otra vez como Dios eso mismo dice: yo haré esto para limpiar mi nombre, yo haré esto para que ustedes sepan quién soy. Ezequiel 36, 22 al 23 dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios: no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. El episodio también muy conocido, el valle de huesos secos, la visión del valle de huesos secos. Ezequiel 37, versículo 6 dice: y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros, y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Unos versículos más adelante, el versículo 13: y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. ¿Ustedes se acuerdan de aquel día cuando el Espíritu de Dios vino a vuestras vidas? Que ustedes pudieron realmente contemplar que Él es Dios. Les invito a que realmente traten de recordar ese momento cuando el Señor te dio vida nueva, te hizo nacer de nuevo, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, guiado por tu carne y por el engaño de ese mundo, en tinieblas, entenebrecido en tus transgresiones, ciego, y de repente tus ojos pudieron contemplar la gloria del Señor y pudiste verle a Él más precioso que todas las cosas. Pudiste sentir que tu corazón finalmente encontró su Señor, encontró su blanco, encontró su riqueza, que tu vida ahora le pertenecía. Recibiste un nuevo corazón, un corazón sensible a la gloria divina. Ese momento en que supiste que Él es Dios, que Él era tu Dios y que tú eras suyo. ¿Te acuerdas? Un momento maravilloso. Una y otra vez Dios ejerce su misericordia y su amor incondicional hacia su pueblo. Dios promete a su pueblo que no meramente les revelaría su gloria, y la revela a través de ellos, sino que Él mismo habitaría en medio de su pueblo. Levítico 26, versículos 12 al 14, Dios promete a su pueblo: andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueras esclavo de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos, libres. Zacarías 2, del 10 al 11. Ya llegando al final del Viejo Testamento, la profecía mesiánica dice: canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque he aquí, vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Y se unirán muchas naciones al Señor aquel día, y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti, y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Dios muestra su gloria al hacer esas promesas. Dios muestra su gloria al cumplir sus promesas. Finalmente, en el cumplimiento del tiempo, Dios manifestó esa gloria de una manera singular, de una manera maravillosa, de una manera que ni los ángeles ni las potestades celestiales vieron jamás.
Dios reveló su gloria, su belleza, su amor, su cercanía como nunca antes. Por las Escrituras nosotros sabemos que la descendencia de Abraham, que la simiente de Abraham, a través de la cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas, es nuestro Señor Jesús, a través de quien Dios reúne todas las naciones, como he leído, a su pueblo, a todos los que, como dice el apóstol Pablo, son de la fe de Abraham. En Cristo finalmente vemos todas esas promesas que Dios fue haciendo a través del Viejo Testamento, desde el Génesis. En Cristo las vemos cumplidas todas ellas. Gálatas 3 del 6 al 9 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y a la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 16: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, y no dice a las descendencias, sino a la descendencia, no refiriéndose como a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Cristo. Esto ya se había anunciado muchas veces en el Viejo Testamento, no fue algo que ocurrió y que se lo inventaron sobre la marcha. Jesucristo no era un personaje que de repente apareció en la historia y que no era esperado. Jesucristo era el Mesías profetizado. Jesucristo era la encarnación de la promesa: yo andaré en medio de vosotros. Dos de esas profecías más bellas que habla sobre el Mesías encontramos en Isaías 7, versículo 14, dice: por tanto el Señor mismo, no otro, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Hay quienes dicen que Jesucristo no puede ser el Mesías porque no se llamaba Emmanuel. Resulta que Emmanuel, más que un nombre, es un título. Es un nombre significativo, es un título. Emmanuel significa Dios con nosotros o Dios en nosotros. Encierra los dos significados. El nombre de Jesucristo sería el Dios que habita en su pueblo, con su pueblo y en su pueblo. Isaías 9 del 6 al 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte o Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Dios, que ya se había revelado de muchas maneras, que ya había hablado a su pueblo de muchas formas. Dios, que ya se había revelado a las naciones de la tierra a través de Israel con hechos portentosos. En el cumplimiento del tiempo, ese Dios, y quiero que piensen en ese Dios que ya en Génesis estaba pleno y satisfecho en la eternidad, todopoderoso, en un momento empezó a crear. Ese Dios creador ahora viene y se revela en la persona de Jesucristo. Él se encarna y habita entre su pueblo. Juan 1, del 1 al 18: en el principio el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. Vuelvo a preguntarle, ¿ustedes se acuerdan de aquel momento cuando por primera vez contemplaron a Jesús lleno de gracia y de verdad? Ese momento especial cuando su gloria inundó tu corazón de tal manera que lo único lo que tú querías era Cristo. ¿Te acuerdas de ese momento? Como dice el himno, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas Él ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Versículo 15, sigo leyendo. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Les vuelvo a preguntar, ¿ustedes se acuerdan de aquel primer momento cuando la gracia de Dios, su verdad fueron hechas palpables, reales para ustedes? Reales en ti. Cuando por primera vez Jesús, por medio de su Espíritu, te permitió experimentar la real dulzura de su gracia y de su verdad. Versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, es una pena que ese momento tan glorioso en el que el Dios creador se encarnó y a ti se reveló, a veces pasa tan desapercibido a nosotros. Muchas veces leemos las Escrituras, leemos Hechos, leemos Apocalipsis, el primer amor, esto y lo otro y lo otro. Pero hermanos, ¿cómo ocurrió eso del primer amor? No fue por voluntad de carne, no fue por como una paga a lo que tú hayas hecho. Fue porque el mismo Dios que decidió crear el universo, decidió crear vida en ti, decidió enviar su Espíritu Santo a ti, pero con algo muy importante: cumplir la profecía de que Él se revelaría a su pueblo, y Él se reveló a ti, y viste a Cristo, más precioso que todas las cosas, la perla de gran precio. Ahí tu corazón fue inflamado por esa dulce gracia, esa majestuosa verdad. Eso fue lo que dio ignición a tu vida cristiana. Muchos pensamos, mirando a la iglesia en hechos, como un ideal a perseguir. Ellos perseguían al Cristo resucitado. El ideal es Cristo. En los evangelios leemos como el mismo Jesús, el Cristo, afirma que Él era el que habría de venir. Lucas 4, versículo 14 al 22 dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de Él se divulgaron por toda aquella comarca. Y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Jesús llamó a sus discípulos y los enseñó durante 3 años. Jesús les avisó que Él habría de morir por su pueblo. Él habría de redimir a Israel, a su pueblo escogido, de sus pecados. Y al igual que en el Antiguo Testamento, como Dios
prometía y cumplía. Una vez más, Dios Hijo promete salvar a su pueblo, promete dar su vida por su pueblo, y lo hace. Él también prometió que Él edificaría su iglesia, su congregación, y que las puertas del reino de la muerte, las puertas del Hades, no podrían retener a su iglesia. Leemos eso en Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, el reino de la muerte, no prevalecerán contra ella. Leemos también en Juan 11, versículo 25 al 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ya cerca del fin de su ministerio, el Dios hecho carne, el Padre eterno, el príncipe de paz, el admirable consejero, el Dios fuerte, oró por su iglesia. Por su iglesia, hermano. Tú eres cristiano, tú has nacido de nuevo, si tú has visto la gloria del unigénito de Dios, oró por ti. Juan 17. Les quiero leer, que el Espíritu Santo pueda iluminar vuestra mente ahora y vuestros corazones, porque es precioso lo que nuestro Señor y Salvador, Dios encarnado, ruega al Padre, teniendo a nosotros, la iglesia del Señor, en mente. Dice: estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. ¿Se acuerdan en Hechos cuando leímos que la palabra, la multitud escuchó la predicación? La palabra atravesó sus corazones. Ellos se arrepintieron y guardaron, retuvieron la palabra. ¿Por qué ocurrió eso en ellos? Jesucristo lo dice: porque pertenecían al Padre desde antes. Y el Padre los confió al Hijo, para que el Hijo revelara al Padre a esas personas. Y como consecuencia, guardaban la palabra. Y ellos guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en verdad. Mas no ruego solo por esto, sino también
por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, presten atención a lo que dice el texto, hermano, lo que dice Jesucristo. Aclara que está orando por todos los que creen en Él como Salvador, aquellos que le escucharon directamente y los que creerían por la palabra de ellos. Eso se extiende a nosotros. Entonces dice, para que todos, toda su iglesia, como sea una, dice, como tú, fíjense, el estándar de unidad que el Señor Jesús está pidiendo al Padre, que sea real en su iglesia. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Cómo? Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Escuchen. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Hermanos, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? El Dios triuno, el Dios trino, la Trinidad Santa, uniéndonos a Él mismo. Emerson, ¿qué herejía me estás diciendo? Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros. Y hermano, permítame ser abusado, pero no es meramente una figura de lenguaje. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es real. Y va más allá y es sorprendente. Dios dijo en el Viejo Testamento que Él no daba su gloria a nadie. A nadie. Naciones cayeron porque Dios priva que su gloria sea exclusiva. Y sin embargo, a pecadores miserables por creer en el Hijo de Dios dice, la gloria que me diste les he dado. Es el Dios glorioso dándonos su gloria a nosotros. ¿Puedes entender eso? Que tú, pecador, que Dios dé su gloria a ti. El Dios que es amor, que convivió eternamente, un amor perfecto, amándonos, no con un amor cualquiera, no con un amor de segundo grado, sino con el mismo amor que existe entre la Trinidad Santa. Jesucristo dice, y que los amaste tal como me has amado a mí. Dios ama a su iglesia como ama a Dios Hijo, como ama a sí mismo. Eso no puede entrar en nuestras cabezas. Necesitamos, y les animo, que ahora mismo rueguen al Espíritu Santo que les ilumine para entender qué es lo que el Señor Jesús está orando por ti. Está diciendo, Dios, Padre, tú le has amado como tú me amas a mí. Yo les he dado la gloria que tú me diste y les estoy dando a ellos. Vemos a Dios, escuchen, glorificándonos como se glorifica. Vemos al Dios Santo amándonos como se ama. Es el misterio de la unión entre Cristo y la iglesia, como dijo el apóstol Pablo. No podemos entender, pero es verdad, es real. Toda la historia de la humanidad, Dios se ha revelado, ha prometido y ha cumplido. Y una y otra vez dijo, y yo hago esto. Y ustedes sabrán que yo soy Dios, que ustedes son mi pueblo y yo soy vuestro Dios. Y verán las naciones y mi nombre será glorificado. Fiel hasta el fin nuestro tierno Salvador, cumpliendo con lo que ya se había anunciado desde el Edén,
que la semilla de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente y ésta le habría de herir. Lo que fue reafirmado a Abraham, que Jehová se había provisto de un cordero, de un sustituto para el sacrificio. Lo que también fue revelado al profeta Isaías, que el Salvador sería sacrificado por los pecados de su pueblo, sin majestad o aspecto hermoso, despreciado y desechado por los hombres, experimentando profundo dolor y aflicción, sería menospreciado. Cargaría sobre sus hombros nuestras dolencias y dolores. Sería considerado como un criminal digno del castigo divino, pero no por sus transgresiones. Estaba siendo castigado el Cordero de Dios por nuestras transgresiones. Por nuestra miseria, por nuestra maldad fue desgarrada su carne. Fue molido por nuestras iniquidades. El castigo fue sobre él para que la paz eterna nos fuera dada a nosotros, los verdaderos culpables ante Dios. Por sus heridas mortales nosotros seríamos sanados de nuestra lepra mortal. Aunque todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros arrastrados por nuestra miseria y vergüenza, cada cual por su camino, no sobre nosotros caería el castigo, el peso de la mano del justo Dios, sino sobre él, la simiente de Abraham, el Padre eterno y príncipe de paz, el Dios fuerte, el Dios encarnado que anduvo en medio de su pueblo. La luz del mundo, el Creador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sería manchado con nuestra podredumbre. El que creó todas las cosas por el poder de su palabra, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, el pastor de Israel, como oveja enmudecida, fue llevado ante aquellos que se burlaban de él. El que creó todas las cosas por el poder de su palabra, hermano, no abrió su boca. Hemos visto a través de la Escritura, lo sabemos, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y yo les pregunto, ¿cuál fue el precio que se pagó por tu inmundicia y afrenta hacia Dios? Piensa en ese pecado que más te da vergüenza. Cuando yo voy a una tienda o voy a donde yo sea, yo busco aquello que yo más quiero y lo compro y pago un precio por aquello. Aquello vale lo que yo esté dispuesto a pagar. ¿Cuál fue el precio que Dios estuvo dispuesto a pagar por tu miseria más vergonzosa? El precio fue, hermanos, la vida más pura, el carácter más recto, el corazón más amoroso, la mirada más compasiva, la sangre más inocente de toda la historia pasada, presente y futura. Fue el precio que Dios estuvo dispuesto a pagar por nosotros. Dios compró la iglesia, como dice Hechos 20, versículo 28, con su sangre. Ejerzan ahora vuestra imaginación, hermano. Imagínalo allí colgado en aquella cruz, sufriendo el rechazo de los hombres, el desprecio de aquellos entre quienes no había hecho sino bien, lleno de heridas por todas partes, una corona de espinas clavado a su cabeza. El desprecio de los hombres, el abandono del Dios tres veces santo, que aborrece todo mal. Él estaba rociado de todo aquello que repugna a Dios, nuestros pecados. Imagínate, hermanos, tus pecados más vergonzosos, tu pensamiento más pervertido, tu miseria más repugnante sobre el Santo de Israel. El peso de la ira y la justicia divina aplastándole. Nunca en toda la eternidad la santa y amorosa comunión del Trino Dios se había fracturado, pero allí nuestro poderoso Salvador estaba solo, rechazado por los hombres y abandonado por su Padre. Pero Él es la resurrección y la vida. Su vida nadie la toma, Él la entrega.
Él es el Todopoderoso y no cede, no titubea, no se rinde, se mantiene firme. Y entonces, hace muchos años, esa imagen, yo estaba lamentándome en la presencia de Dios y como muchos hemos hecho, no, soy un pecador, es verdad, soy un pecador, pero como que estamos tratando de latigarnos para de algún modo redimirnos ante Dios, ¿no? Y esta verdad de repente cruzó mi mente, hermanos, y cambió mi vida. La forma como yo me entiendo ante Dios y la forma como yo entiendo que Dios me ve a mí, esa verdad me atropelló en ese momento. Literalmente esa verdad me cayó, me dejó perplejo y luego yo irrumpí en adoración. Yo estaba desesperado, miserable y de repente estaba lleno de gozo cuando entendí lo siguiente. En ese contexto tan triste, pero tan glorioso, nuestro Señor contempló nuestros pecados, lo más horrendo, todos ellos. Levantó sus ojos al cielo y con gozo y satisfacción dijo: está consumado, consumado es. Yo te conozco, yo sé quién eres, te conozco mejor de lo que tú te conoces y aborrezco tu maldad más de lo que tú aborreces, pero consumado es. Y la sangre del pacto, como vimos ahí en Éxodo, fue rociada sobre su pueblo. Y ahora, como cuando la sangre del pacto fue rociada sobre el pueblo y el pueblo vio a Dios, cuando esa sangre fue vertida por nuestros pecados, por eso podemos ver y disfrutar la gloria del Dios vivo. Por eso podemos comer y beber juntos en memoria de Él, porque nuestros pecados fueron pagados por nuestro omnipotente, todopoderoso y suficiente Salvador. La muerte no prevaleció sobre el autor de la vida. El Evangelio no termina en la muerte de Jesucristo. A veces tendemos a creer eso, que el clímax de la historia de la salvación es la cruz y el Cristo crucificado. Pero no, hermanos, la muerte no prevaleció sobre nuestro Señor. Y podemos creer que la muerte no prevalecerá sobre su iglesia. Juan 10, 17 al 19. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Como hemos cantado, al tercer día el Rey de Gloria resucitó en majestad. La luz del mundo volvió a resplandecer. Nuestro Redentor vive y se ha levantado entre los muertos. Jesús vive. Piensen en eso. Cristo vive. Esa verdad que fue tan real y palpable para ti en el momento en que el Señor abrió tus ojos para que le vieras, es real hoy. Quizás por el peso de los pecados o de lo que sea, o por mirar demasiado tu miseria, perdiste de vida la gloria, pero la luz del mundo sigue resplandeciendo y eternamente lo hará. Cristo vive, la esperanza de la iglesia es una esperanza viva. Viva, hermano, viva. 1 Corintios 15, 20 al 26 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo a ser abolido será la muerte. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesús prometió? Mateo 16, versículo 18, lo leímos hace un ratito. Él prometió que su iglesia triunfaría sobre la muerte. ¿Y por qué? Porque Él vive. Porque Él es la resurrección y la vida. Porque estamos unidos eternamente a Cristo.
Inseparablemente estamos unidos a Cristo. Porque Él desea que donde Él esté, estemos nosotros también allí. Porque Él nos ama. Pero no con cualquier amor, les recuerdo, leímos hace un ratito. Con un amor divino, un amor inquebrantable, un amor fiel, un amor perfecto. Y es gracias a lo que Cristo hizo por nosotros y por lo que Cristo hace en nosotros. Nosotros tenemos paz para con el Dios 3 veces santo. Paz plena y eterna. Paz plena y eterna. Cuando estés atribulado por tus pecados, porque has pecado contra el Señor, y es bueno que estés y que te arrepientas, pero no te quedes solo en el arrepentimiento. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Paz plena y eterna para con Dios. Se acabó la guerra. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de lo que yo hago, por medio de que yo esa semana obedecí más los mandamientos que la semana pasada, porque leí más la Biblia que la semana pasada, porque oré. No. Por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria. Solo a Él. No a nosotros, Señor. Dios nos ama, hermanos, como Dios ama al propio Hijo, a Jesucristo. ¿Cómo puede eso ser? Como el Dios 3 veces santo puede amarnos de esa manera. Nos ama. Romanos 4, 20 al 25. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido. Poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Crees que Jesucristo resucitó? Eres justo ante Dios. 2 Corintios 5, 17, 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Aquel que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios, no de un ángel, no de un profeta, no de un predicador. Justicia de Dios en Cristo Jesús. Romanos 8, 30, 39 al 39. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos justificará? ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es quien justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, Él llevó sobre sí nuestra condena. Más aún, no solamente murió, resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros todos los días, hermano, todos los días. Todo el tiempo, aun cuando estás entregado a tu miseria y tu pecado y tus ojos están enceguecidos a la gloria del Señor, aún en ese momento, Cristo te sigue mirando con compasión e intercediendo por ti. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, y eso te incluye, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. 1 Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, sí, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracia, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es demasiado bello, hermano. Y esta es la gloria de la iglesia. Esta es la gloria de la iglesia. No es sus tradiciones, no es la forma como tiene el templo, no es su cantidad. La gloria de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey. Dios prometió una y otra vez a través de la redención. Dios prometió una y otra vez que a través de la redención de su pueblo mostraría a las naciones que Él es el Dios verdadero. Prometió que revelaría su gloria en su pueblo. Y Jesús en su oración dijo que la gloria que el Padre le había dado a Él, Él la daba a su iglesia. Ni los ángeles tienen ese privilegio. Ni los ángeles que están en la presencia del 3 veces santo Dios tienen ese privilegio. Que el Dios Hijo le haya dado la gloria a ellos. Ni los ángeles. En toda su santidad han experimentado algo tan maravilloso. Es más, las Escrituras dicen que ellos se maravillan a ver cómo Dios revela su gloria, su belleza, su grandeza, su gracia a través de su iglesia. 1 Pedro 1, 10 al 12. Acerca de esa salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante lo que os predico, el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales los ángeles anhelan mirar. Efesios 3, 8 al 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de los ángeles, por medio de los truenos, por medio de las galaxias. No, por medio de la iglesia. A fin de que la infinita sabiduría de Dios ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en las regiones celestiales. Los principados y potestades en las regiones celestiales aprenden de Dios y contemplan la gloria de Dios observando la iglesia. Ustedes pueden entender eso. Ustedes pueden entender que aún las potestades en las regiones celestiales solo ven el despliegue pleno de la gloria de Dios cuando mira lo que Dios está haciendo, ha hecho, está haciendo y hará en su iglesia. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. El Creador no solamente amó su iglesia, Él se humilló y se encarnó por su iglesia, vivió, murió y resucitó por su iglesia, y prometió que un día volverá a tomarla para sí, y entonces su gloria resplandecerá en todo su fulgor a través de su novia, la iglesia glorificada. Filipenses 3, 20 al 21 leemos: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual
transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad a los ángeles. Muchas veces se piensa eso, ¿no? Que el Señor cuando nos salve, nos glorifique, seremos todos como angelitos. No. Mira lo que dice la Biblia. El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. 1 Juan 3, 1 al 2. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Puedes imaginar lo indescriptiblemente maravilloso que será contemplar al Señor Jesús face a face? ¿Te has parado a pensar eso alguna vez? Que un día tus ojos se cerrarán para este mundo caído, y cuando los vuelva a abrir tendrás al Rey de Gloria con todo su fulgor y gloria desplegado delante de ti. Y no solo eso, que serás conformado a lo que Él es, serás transformado al estar en su presencia completamente. Tú, no sé si alguno aquí cree que merece eso. Yo desde luego que no. No les trae esperanza, no les trae certeza, convicción de que nuestro Señor es fiel y cumplirá, y está cumpliendo su promesa hoy en nuestras vidas. Pueden imaginar lo indescriptiblemente maravilloso que será contemplar nuestro amado y anhelado Señor y Salvador, libres del pecado, de las limitaciones de este estado caído, verle cara a cara glorificado con su misma gloria. Y no solo verle, disfrutarlo sin nuestro estado caído de por medio. Esos momentos que el Señor a veces nos permite disfrutarle, y es como si no estuviéramos ni en esa tierra. De repente tu espíritu es tan ensanchado por la revelación especial de su gracia, que ni te acuerdas de tus pecados, ni dolor de cabeza, ni hambre, no te pasa nada. Pero luego estamos en ese mundo caído y vuelve todo otra vez. Y nos quedamos solo con aquel gustito pensando, ay Señor, quiero disfrutar de eso otra vez. Llegará un día en que eso será eternamente de esa manera. Seremos transformados, quitados de ese estado caído y conformados a semejanza de su gloria. Entonces llegamos al pasaje que hoy fue la lectura congregacional, Apocalipsis 21. Quiero que vuestras mentes se transporten a ese día. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: y aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y será un solo pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. No los ángeles, no los que son líderes de la iglesia, no, esos no van a ser los que van a acercarse a su pueblo y van a enjugar las lágrimas de su pueblo y consolará a su pueblo y servirá. No, Él, Dios, estará con ellos, entre ellos, dice, Él enjugará toda la lágrima de sus ojos. ¿Entienden lo que está diciendo el texto? Que todos nuestros dolores, nuestro sufrimiento, todo será tratado por Dios mismo. No va a mandar a otro, un ángel que diga, alégrate, ya está. No, dice que Dios estará entre su pueblo y Él enjugará las lágrimas. O sea, todo lo pasado, todo el sufrimiento de ese estado caído, Dios mismo lo quitará. Es precioso el lenguaje. No se preguntan por qué Dios escogió ese lenguaje para decirnos eso. No es bonito cuando tienes un hijo que se ha roto una pierna, o yo que sé, que Dios le libre de eso, se hace daño y tú te acercas a mi niño y le secas las lágrimas de sus ojos. Ese momento que tú vives cuando estás con tu hijo es solo un instrumento de Dios para decirte, de esa misma manera voy a hacer contigo. Ese amor cercano, ese amor que tiene el Padre por su hijo, que se duele cuando le duele, es el amor que tiene Dios por su iglesia. Yo no encuentro palabras para poder ayudarles a entender, que el Espíritu les ayude. Dios enjugará tus lágrimas.
y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará esas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia, también tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía de los cielos de Dios, del cielo de Dios. Y tenía, ¿qué tenía Jerusalén? ¿Qué tenía la novia? La gloria de Dios. La gloria de Dios. La iglesia con la gloria de Dios. El despliegue de todo lo que es Dios. Su gracia, su amor incondicional, su misericordia, su fidelidad, su bondad, su paciencia, su poder transformador, manifestado en la iglesia. Y entonces, Juan trata de describirnos basándose en cosas terrenales, lo que está viendo. Y dice: su fulgor era semejante de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Es interesante cómo Jesucristo, hablando en parábolas, hablando la palabra de la perla de gran precio, ¿no? Y nos muestra algo precioso, en que cuando ese mercader encuentra, vende todo lo que tiene para tenerlo. ¿Y qué vemos nosotros? Dios dando toda la riqueza del cielo para obtener un pueblo corrupto, lleno de maldad, para transformar ese pueblo, poner su gloria en ese pueblo, para que un día no sea una mera perla. Su gloria será semejante a una piedra muy preciosa, muy preciosa. Piensen en un diamante, en lo que ustedes quieran. Una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones andan, ¿se acuerdan del Viejo Testamento una y otra vez? Ustedes van a saber que yo soy Dios cuando yo haga eso, y las naciones sabrán que yo soy Dios. Pues aquí vuelve y dice lo mismo: y las naciones andarán a la luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerá a ella la gloria y el honor de las naciones. Madre mía, Señor. Ustedes están viendo lo que está diciendo el texto. Es decir, se está terminando la revelación del Apocalipsis. Y mira cómo termina esto. La iglesia está recibiendo la gloria. Nosotros, ¿cómo puede ser eso? Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones, y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. El Señor prometió que las puertas del Hades, del reino de la muerte, no prevalecerían contra su iglesia. Porque su iglesia es más que vencedora por ser la novia de Cristo, por ser el cuerpo de aquel que venció el mundo, que triunfó sobre el infierno, aquel que resucitó en gloria. La muerte no lo pudo retener, y esa misma gloria invencible, imbatible, irretenible,
prometió a su amada novia. El mundo no tiene poder sobre su iglesia, el pecado ya no tiene poder sobre su iglesia, el diablo no tiene ninguna potestad o derecho sobre la iglesia de Cristo, y el último enemigo, que es la muerte, será vencida porque por el león de la tribu de Judá, quien, como ya por adelantado nuestro Señor nos permite ver, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el guardia y defensor de Israel, Dios fuerte, Padre de la eternidad. Él vendrá en gloria y todo ojo le verá, y ante su majestad toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Es el que murió y resucitó, que es el Señor sobre los cielos, sobre la tierra y sobre toda la creación, Señor sobre la vida y sobre la muerte. Y Él vendrá marchando fuerte, vendrá venciendo y para vencer. Y el último enemigo, del cual su novia será rescatada, el último enemigo a caer rendido ante la gloria de Dios, resplandeciendo en y a través de la iglesia, será la muerte. Y promete las Escrituras: y reinaremos con Él para siempre. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Avívanos, Señor, a la luz de tu verdad. Avívanos, Señor. Conquístanos con tu verdad. Conquístanos, Señor. Últimas palabras, hermanos. Quiero que consideren lo siguiente, algo que está escrito en Hebreos 2, del 1 al 3. Por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si las palabras habladas por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos a una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primariamente por medio del Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Hermanos, no descuiden una salvación tan grande. Yo no conozco vuestros corazones. Si hay alguno entre nosotros que no ha visto ese Señor glorificado, que no ha visto la gloria de Cristo como su suficiente y único Salvador, y que si hiciera falta morir en ese momento, daba igual, o estar con mi Señor. Si alguno no ha nacido de nuevo, que el Señor te salve, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree en esas poderosas verdades que hemos hablado hoy. Que Dios ha revelado su gloria y revela su gloria a través de su pueblo, y promete cosas incomprensibles, gloria y gozo eterno a su pueblo, pero castigo horrendo a sus enemigos. Y nosotros, la iglesia del Señor, no descuidemos esa salvación, hermano. ¿Qué significa eso, no descuidar? No es meramente como tendemos a pensar: no puedo pecar, no, tengo que portarme bien. Sí, eso también. Pero si yo te doy una perla, un diamante, y te digo: oye, cuídalo como tu vida, ¿qué vas a hacer? Lo vas a atesorar, lo vas a tener en un lugar seguro, vas a buscar un lugar limpio, un lugar seguro para tenerlo. De vez en cuando vas a mirar a ver si está bien. Eso es lo que la palabra nos incita a hacer: guardar la palabra del Señor, atesorar la salvación, meditar sobre ello, orar sobre ello, hablar unos a otros de la salvación, cultivar en esta congregación una cultura del Evangelio, es decir, un ambiente donde nosotros vivimos y nos gozamos por la promesa de nuestro Señor a través del Evangelio, donde las relaciones de los matrimonios son llenas de gloria, de fulgor y de amor por lo que Cristo ha hecho por su iglesia, donde los padres, cuando lidian con sus hijos, tienen al Dios Padre que nos cuida con amor, con cuidado cercano, donde miramos las necesidades unos de otros, y como nuestro Señor miró del cielo y se humilló a servirnos, nosotros entonces nos sometemos y nos humillamos buscando el interés primero del otro para servirnos unos a otros. Eso es no descuidar la salvación tan grande. El Señor no te salvó para que seas un lobo solitario, un llanero solitario. Si eres salvo, eres parte del cuerpo de Cristo. Si eres salvo, eres parte de la iglesia de Dios. Cuida la iglesia de Dios. Hermano, vamos a orar.